Compañeros, el día de hoy vamos a platicar sobre un tipo diferente de análisis físico. En la unidad anterior comentábamos el tema de estática, que la estática habíamos comentado estudia los cuerpos en reposo. En este caso ya vamos a platicar de dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Los podemos ver bajo dos enfoques, bajo el enfoque de movimiento de partícula y bajo el enfoque de movimiento de cuerpo rígido, de la misma forma como lo vimos en estática. Para poder comenzar a analizar, hacer un análisis ahora dinámico, debemos de comprender que existe dentro de la dinámica dos corrientes principales, que es la cinética y la cinemática. Cuando hablamos de cinética, estamos hablando del movimiento de los cuerpos en términos de las causas que lo producen. Es decir, se tiene que considerar forzosamente la interacción con fuerzas. Y para el caso de la cinemática, simplemente se analiza el movimiento de los cuerpos por sí solos, el movimiento por el solo hecho de que es movimiento, sin atender qué fue lo que produjo dicho estado de excitación. Y pues bueno, vamos a comenzar estudiando la cinemática, que es lo que ahorita nos atañe, porque necesitamos primero comprender el movimiento de cuerpos y luego ver por qué fue que se produjeron esos movimientos. Para el caso, vamos a analizar dos tipos de movimientos. Existen tres, de hecho, pero el movimiento puede ser rectilíneo, uniforme, puede ser también uniformemente acelerado y también puede ser un movimiento angular. ¿Sale? Un movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo dice, es un movimiento en línea recta, en el cual lo que nosotros vamos a observar es que la aceleración es igual a cero. Al ser la aceleración igual a cero, la velocidad es constante. ¿Ok? No tenemos cambios de velocidad, por lo tanto no vamos a poder observar bajo un enfoque de movimiento uniformemente acelerado. En el movimiento uniformemente acelerado, caso contrario, la aceleración es diferente de cero. Y aquí no necesariamente tiene que ser mayor que cero, es decir, que exista, sino que puede existir en sentido positivo y puede existir en sentido negativo. Acuérdense de que la onda con los sentidos es solamente que son marcos de referencia. Entonces, si yo estoy hablando de un cochecito que va en una carretera y que el conductor va acelerando, pues podríamos considerar que el movimiento va en sentido de positivo de X o puede ir en sentido negativo de X. Sin embargo, por ejemplo, para el movimiento de caída libre, pues tenemos que considerar forzosamente a la aceleración de la gravedad, en donde pues la aceleración de la gravedad está marcada hacia abajo. Y por convención hemos definido que los movimientos hacia abajo son negativos. ¿Ok? Entonces, por eso le pongo aquí que no es un movimiento mayor a cero, simplemente diferente de cero, pudiera ser mayor o menor, o sea, en el sentido estricto, negativa o positiva, pero esos movimientos se comportan de la misma manera, solamente acuérdense que estamos hablando en términos de la dirección. Para esto, la velocidad, la aceleración y la distancia
son considerados como vectores. Las magnitudes tienen otros nombres que también vamos a atender. Y por último, en la velocidad angular, que ya son para cuerpos rígidos, lo que tenemos es que el ángulo teta tiene variaciones, ¿sí? El ángulo teta hace giros en torno a un centro de gravedad. Por lo tanto, aquí lo que se va a medir, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, si estamos midiendo distancia, pues será en unidades de distancia, metros, centímetros, pies, pulgadas. Si estamos midiendo velocidad, será en unidades obviamente de velocidad, metros sobre segundo, kilómetros por hora, todos esos. Y si estamos viendo en términos de aceleración, pues serán unidades que son metros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora cuadrada, todas las de aceleración, la unidad temporal está elevada al cuadrado. ¿Ok? En el caso del angular sería grados por segundo o radianes por segundo. Eso también lo vamos a ver en otra oportunidad. Bueno, vamos a empezar a atender primero el movimiento rectilíneo uniforme. Y para esto pues hay que comprender el tema de lo que es la velocidad, porque es el primer punto que debemos de entender para que estemos en condiciones de entender por qué la velocidad se mantiene constante. Vamos a pensar que yo tengo un cuerpo, o no un cuerpo, lo vamos a llamar una partícula, que está ubicada inicialmente en el punto A y se va a desplazar en el punto B. Para poderse desplazar al punto B, estaremos de acuerdo que recorre una distancia X. Y para que recorra esta distancia X tiene que transcurrir un tiempo T. ¿Sí? Si yo me remito a lo que ustedes vieron en cálculo diferencial, en la parte de tasas de cambio, deberán de recordar que una tasa de cambio es el cómo cambia una magnitud respecto de los cambios de la otra. Vamos a suponer que yo en este momento solamente conozco posición inicial y final, cuánto tiempo transcurrió y cuánta distancia recorrió. En términos generales, yo puedo definir a la velocidad como la relación entre la distancia y el tiempo. ¿Sale? Por eso las unidades son metros sobre segundo, metros por hora, kilómetros por hora y así sucesivamente. Bueno, esto es en el caso de que yo simplemente considere a este tramo desde A a B. Pero ¿qué pasaría si yo necesito un análisis más detallado? Pues bueno, partiríamos esta distancia en 2 y para no ponerle etiquetas diríamos que aquí hay un incremento en X y aquí hay otro incremento en X. Incrementos entiéndalo como cambios, ¿sí? Pueden ser positivos o negativos también. Evidentemente para que esta partícula recorra un incremento de X tiene que transcurrir un incremento de T, ¿sale? Aquí también tendremos otro incremento de T. Siguiendo la misma lógica, si hago una partición más pequeña, sucedería lo mismo, son incrementos. Y más pequeña, sucede lo mismo. Y más pequeña. Y así sucesivamente. Y podemos ir partiendo en muchos pedacitos esta línea en donde los incrementos de X cada vez son de menor distancia. Por lo tanto, deberíamos decir que tienden cada vez a ser más pequeños y a acercarse a cero. Obviamente, el tiempo que transcurre también sufre el mismo efecto, es decir, se va a ir acercando a cero. Por lo tanto, yo entonces ya estoy en condiciones de decir que la velocidad es igual a un límite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un valor tiende a otro, una variable tiende a un valor, perdón, estamos hablando de un límite. Entonces tendríamos el incremento, cuando el incremento de t tiende a 0, y tendríamos la división sobre el incremento de x del incremento de t. Esto, por propio peso, cae en la definición de una derivada. Entonces, si yo lo que realmente quiero hacer es analizar de manera instantánea la velocidad,
que lleva una partícula cuando se desplaza de un punto A a un punto B, pues entonces necesito una función en términos del tiempo y poder calcular entonces la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Y bueno, dirán ustedes, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, de aquí vamos a determinar algunas ecuaciones que nos van a servir ya en nuestro análisis dinámico, ¿sí? Particularmente en nuestro análisis cinemático. De aquí, compañeros, yo puedo decir, bueno, y si quiero saber cuál es la distancia que se recorrió, no, pues muy bien, tomamos al diferencial, ustedes recordarán, esto lo vieron en cálculo integral, diferencial en x es igual a la velocidad por el diferencial de tiempo. Pero si yo calculo esto, voy a terminar calculando un pedacito, nada más, del recorrido, yo quiero todo el recorrido. Entonces tendría que hacer una sumatoria de los diferenciales y la sumatoria por definición, la sumatoria de diferenciales es una integral. Por lo tanto, vamos a integrar ¿de dónde a dónde? Pues vamos a integrar desde una posición inicial hasta una posición final. ¿A quién? A la variable de x y esto es igual a la integral desde un tiempo cero. ¿Sí? Aquí sí es muy importante que podemos definir que cada vez que se va a generar un análisis, al tiempo arranca en cero a menos que se nos indique lo contrario. Y de este tiempo cero hasta un tiempo t cualquiera. Esto evidentemente es velocidad con respecto del tiempo. Entonces, ejecutando esta integración, compañeros, que es una integración bastante simple, tendríamos de este lado de la ecuación x y lo tendríamos que evaluar por el teorema fundamental del cálculo en el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior. Y esto es igual a la velocidad, que la voy a tomar como una constante para que salga la integral, que acuérdense que se integra con respecto de un diferencial nada más. Entonces tendríamos que decir que esto es igual a t evaluada desde 0 hasta t. Haciendo la evaluación tendríamos x menos x inicial igual a velocidad por tiempo. Y de aquí lo que yo quiero es conocer esta velocidad x, que es la velocidad final. Por lo tanto decimos que x es igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Sale? Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación cinemática. A esta le vamos a llamar 1. Muy bien. Pero ahora, ¿qué sucede que si involucramos a la aceleración? Bueno, si involucramos a la aceleración, nosotros tendríamos que ver cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Ustedes acuérdense que la aceleración realmente pues es la razón de cambio de la velocidad. ¿Sale? Así como lo hicimos para nuestra distancia, también lo podemos hacer para nuestra aceleración. Ahora fíjense, yo sé que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sale? De la misma manera como lo hicimos acá, vamos a despejar. ¿Para qué? Para que yo pueda conocer la velocidad al final de un tiempo t. Y esto sería aceleración por diferencial de tiempo. Esto es igual a la integral de una velocidad inicial hasta una velocidad final de la integral de 0 hasta cualquier tiempo t. Hacemos la evaluación y estaremos de acuerdo que tengo v es igual, aquí evaluado desde v0 hasta v de aceleración por tiempo evaluado desde 0 a t. Y aquí, ya haciendo la evaluación, tendríamos v menos v0 igual
a aceleración por tiempo. ¿Por qué solamente estoy poniendo el tiempo? Porque no tiene caso que evalúe t en 0. ¿Estamos de acuerdo? Se va a anular esa variable. Y de aquí despejamos. Y v podemos decir que es igual a v0 más aceleración por tiempo. Y aquí tenemos la segunda ecuación cinemática de movimiento. ¿Vale? Pero de aquí, compañeros, viene otra parte del análisis. Sé de antemano que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, yo puedo decir, si v es igual a dx en dt, pues yo puedo escribir esta misma, pero diciendo aquí dx en dt es igual a v0 más aceleración por tiempo. Ahora vamos a hacer un despeje y decimos diferencial en x es igual a v0 más aceleración por tiempo multiplicando a dt. Y hacemos también una integral. ¿Desde dónde? Desde x0 hasta x y de 0 hasta t. Entonces, tendríamos aquí la integral de dx, ya sabemos que es x. Lo evaluamos desde x0 hasta x. Y esto es igual a la integral de 0 a t de v0 diferencial de t más integral de 0 a t de aceleración por tiempo de t. Aquí la evaluación me resulta como x menos x0. Aquí tendríamos v0 por t evaluado desde 0 hasta t más aceleración. La integral de t es igual a tiempo al cuadrado sobre 2 de 0 hasta t. ¿Sí? Y hacemos nuestra evaluación correspondiente. Ya sabemos que en 0 no tiene caso evaluar la variable, se va a hacer 0. Y dejamos la distancia final como x0, este está negativo, pasa a positivo, más v0 por t más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y llegamos a nuestra tercera ecuación cinemática de movimiento. ¿Sale? Esta es la número 3. Y por último, vamos a tomar la ecuación de la derivada. Vamos a decir que si, vamos a irnos primero a esta. Si yo despejo al diferencial de tiempo, porque esta ecuación es para cuando no tenemos un tiempo disponible, voy a tener, si despejo al diferencial, voy a tener como resultado de x sobre v. ¿Sale? Este pasa para acá multiplicando y este pasa para acá dividiendo. Por lo tanto, al tener esto, yo puedo decir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre dt. Si ustedes se dan cuenta, aquí está dt, pero dt vale dx sobre v. Arreglando esta ecuación, medios por medios, extremos por extremos, y medios por medios sería bu de v por dx. Aquí, perdón, es x, no es t. Y posteriormente de aquí podemos despejar y puedo decir aceleración por dx es igual a v por dv. Hacemos nuestras integrales desde x0 hasta x y de v0 hasta v. Y con esto tendríamos esta expresión v cuadrada sobre 2 evaluado desde v0 hasta v igual a por x evaluado desde x0 hasta x. Haciendo las evaluaciones y ya simplificando, porque ya no me va a dar el espacio,
la cuarta ecuación cinemática de movimiento quedaría de esta manera. V0 al cuadrado sobre 2 más aceleración por x menos x0. Y aquí vamos a esto, me va a dar espacio. Ahí está. Tendremos aquí nuestra cuarta ecuación cinemática de movimiento. Muy bien. Entonces vamos a guardar esta hojita para compartírselas posteriormente. Vamos a ver. Eso sería dinámica. Cinemática. Entonces vamos a buscar la carpeta de ustedes. Digo, es para los dos, no es, estoy guardando en el grupo B, pero pues igual es para los dos. Ahí está. Muy bien, pues ya tenemos todo lo concerniente a las ecuaciones cinemáticas de movimiento. Se determinan mediante cálculo, como muchas cosas en ingeniería. Y sí es importante mantener presente que no las vamos a estar utilizando de manera constante, nuestras derivadas y nuestras integrales, pero que sí siguen siendo un recurso de utilidad. Muy bien. Estos dos tipos de movimientos en conjunto pueden describir un movimiento que es bastante interesante, que es el movimiento, el tiro parabólico, que es por donde vamos a comenzar. Bueno, vamos a poner aquí un libro nuevo. Vamos a guardar. Bueno, vamos a pasar esto para acá otra vez. Fíjense el tiro parabólico. Vamos a poner aquí nuestro marco de referencia. Perdón lo chueco de las rayas, pero aún no me adapto aquí a la tableta. Y vamos a pensar que hay un individuo aquí que se le ocurre que es buena idea tirar piedras, ¿no? Y tira una piedra hacia arriba y por efecto de la gravedad vamos a tener este movimiento. En todo momento nosotros vamos a tener dos clases de movimiento combinado. ¿Sale? Acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces, si yo tengo una velocidad aquí, obviamente al moverse el vector cambia de posición y este vector vuelve a cambiar de posición. Y así sucesivamente va cambiando de posición. ¿Por qué? Porque resulta que la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, podemos analizar sin ningún problema este tipo de movimientos. Pero, para esto, tenemos que descomponer en nuestras componentes rectangulares. Entonces, miren, aquí como podrán dar cuenta, a veces la componente va para abajo, es más grande, más pequeña, dependiendo de qué, dependiendo de la magnitud. Aquí le vamos a llamar Vx y aquí le vamos a llamar Vy y podemos calcularla de la misma manera. Ustedes ya digo, ya no me voy a meter ese análisis de trigonometría, pero sabemos que Vx sería para el caso de la componente horizontal la magnitud de b por el coseno del ángulo y Vy sería igual a la magnitud de b por el seno del ángulo. Y se involucran los dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Solamente que aquí la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad,
que para el caso de nosotros la aceleración de la gravedad vamos a considerarla como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado si estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades, y la aceleración va a ser igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado si estamos hablando del sistema inglés. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a cambiar de las ecuaciones? Pues bueno, de entrada tenemos que entender esto. Imagínense que esta es una partícula. Esta es la componente rectangular en X y la componente en Y. Aquí hay un movimiento uniformemente acelerado y aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Es una combinación de movimientos que hace que si mi aceleración es máxima, pues bueno, voy a tener un comportamiento hacia arriba, va a llegar un punto donde la aceleración se va a perder y después va a empezar a caer por efecto de la aceleración de la gravedad. Entonces, en donde la velocidad cambia, perdón, vamos a pensar en esta parábola. Yo aquí tengo una velocidad inicial en la cual normalmente puede partir del reposo o puede tener un valor. Va a llegar a este punto, al punto máximo, donde la velocidad se va a perder por completo. En un instante, el cuerpo va a quedar con dos aceleraciones equilibradas, por lo tanto, va a mantenerse flotando un instante, pero se va a mantener, digámoslo así, en ingravidez. Y posteriormente va a empezar a acelerar en términos de la gravedad. ¿Sale? Aquí, aquí ocurre el máximo. Y ocurre cuando la velocidad es igual a cero. Y luego, posteriormente, va a caer. Aquí la altura inicial es cero y la altura final también es cero, si es que tomamos esto como referencia del suelo. Muy bien. Entonces, vamos a ajustar nuestras ecuaciones de acuerdo a lo que nosotros tengamos que hacer. Entonces, si estoy hablando de un movimiento en un tiro parabólico, que es el caso que tenemos ahorita, yo ya no tendría a X, sino que tendría a Y. Entonces, Y es igual a Y es 0 menos, ahora vamos a considerar la aceleración de la gravedad, que para nosotros, bueno, aquí me equivoqué, no era A, de hecho la gravedad no se simboliza con A, sino que normalmente se escribe con la letra G, ¿sale? Entonces tendremos menos, este menos es porque la aceleración viene para abajo, menos G por T, ¿sale? Luego tendríamos también que Y es igual a Y0 más B0T menos un medio de G por T al cuadrado. Luego tendríamos que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos G por T. Sí, aquí también hay un error, no es G, aquí es B. Perdón, aquí borramos todo. Menos B por T. Y la última ecuación sería B cuadrado sobre 2 igual a B0 inicial sobre 2 menos G por X menos X0. Y esos serían los únicos ajustes si quisiéramos empezar a trabajar con un movimiento ya de tipo combinado, que es lo que corresponde a tiro parabólico. ¿Ok? Y bueno, vamos a guardar esto y ponemos aquí, a ver, aquí está. Una vez analizado esto de aquí,
vamos a comenzar con un problemita. Bueno, un ejercicio, no se puede llamar problema. Entonces vamos a poner aquí nuevo y vamos a cargar una imagen, ¿va? A ver, la fecha de creación tiene que ser de hoy. Aquí está, es esta. Permítame. No, tengo que abrir aquí uno nuevo. Ahí está. Listo. Este es el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Ahí está. Esta rayita se la pongo para ver si ya puedo dibujar también sobre el dibujo por si necesito hacer alguna anotación. Bueno, pues vamos a resolver este problemita que dice que un jugador de voleibol sirve la pelota con una velocidad inicial v0 que tiene una magnitud de 13.40 metros sobre segundo y forma un ángulo de 20 grados con horizontal. Determine, inciso A, si la pelota pasará sobre el borde superior de la red y inciso B, a qué distancia aterrizará la pelota. Ok, permítanme. Es conveniente empezar a anotar nuestros datos. Entonces, velocidad inicial de magnitud, lo vamos a convertir en vector apenas. 13.40 metros sobre segundo y tiene a un ángulo de 20 grados. Muy bien. Vamos a resolver el inciso A. Déjeme quitar de aquí. ¿La pelota pasará sobre el borde superior? ¿Cómo va a pasar la pelota del borde superior? Pues si rebasa los 2.43 metros. Si tengo 2.43, va a pegar. Si tengo menos de 2.43, va a chocar contra la red. Si tengo 2.44, va a pasar. ¿Sí? O sea, la distancia o la altura tiene que ser mayor de 2.43 metros, considerando que el lanzamiento ocurre a 2.1 metros sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer, compañeros? Pues tendremos que convertir esta velocidad a componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una distancia o un movimiento que va a ser horizontal y un movimiento que va a ser vertical. Y necesito, como yo necesito saber la componente vertical o la altura, necesito la velocidad inicial, pero en forma vertical. Entonces, vamos a sacar las dos.
B0x es igual a 13.40 metros sobre segundo. Bueno, no, ahorita no le voy a poner las unidades, ya damos por sentado que son metros sobre segundo, por el coseno de 20 grados. Entonces la velocidad inicial en x va a ser igual a 13.40 por coseno de 20 grados. Resultado 12.591 metros sobre segundo. De la misma manera, B0y va a ser igual a 13.40 por el seno de 20 grados. Resultado 4.583 metros sobre segundo. Ok. Entonces, vamos a primero saber en qué tiempo, ojo con esto, en qué tiempo llega a la parte más alta del recorrido. ¿Para qué? Pues para saber si es la parte más alta del recorrido, saber si va a lograr pasar la pelota. Obviamente si pasa por aquí y sigue su trayectoria, pues obviamente la pelota no va a chocar. ¿Sale? Fíjense bien. Vamos a calcular entonces la velocidad, el tiempo que tarda en llegar, a la parte más alta y luego el tiempo que tarda en llegar a donde se encuentra esto de aquí, que va a ser a 9 metros. ¿Sale? Vamos a evaluar la altura a los 9 metros. ¿Ok? Entonces para esto necesitamos saber cuánto tiempo va a tardar la pelota en movimiento vertical para poder llegar a los 9 metros. ¿Sale? Y ahora aquí permítame. Vamos a considerar aquí la distancia x inicial como 0 y x final como 9 metros. X igual a 9. ¿Sale? Entonces tenemos todos los elementos porque conocemos la velocidad horizontal y conocemos los dos, velocidad inicial y velocidad final. Bueno, ahora fíjense, tengo que x es igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Sale? X es 9 metros, x0 es 0, velocidad es 12.591 y yo necesito determinar el tiempo que tarda la pelota en llegar a este punto. Entonces, compañeros, vamos a despejar. Tendríamos x menos x0 igual a velocidad por tiempo. Tiempo es igual a x menos x0 sobre velocidad. Continuando con esto, vamos a hacer la sustitución. Tiempo es igual, x0 lo consideramos como 0, x es 9, dividido entre la velocidad que son 12.591. ¿Sale? Y tiempo va a ser igual a 9 entre 12.591.
Resultado son 0.714,7 segundos. Es decir, una vez que la pelota ha iniciado el recorrido, tarda 0.7147 segundos en recorrer desde la posición inicial x igual a 0 hasta la posición final x igual a 9. Si esto tarda ese tiempo, entonces obviamente lleva a una altura a ese tiempo. Entonces, para determinar nosotros la altura en este tiempo, tenemos que decir que y es igual a y0 más velocidad por tiempo. Pero ojo, aquí vamos a utilizar a la velocidad vertical. Aquí utilizamos a la horizontal, aquí vamos a utilizar a la vertical. Entonces, la posición final va a ser igual a y0, que y0 sería la altura inicial 2.1 metros más la velocidad inicial en y, que es 4.583 multiplicado por el tiempo que tarda la pelota en llegar a esa posición, es decir, 0.7147. La altura final, de aquí dependerá a ver si pasa o no pasa la red, 2.1 más 4.583 por 0.7147. Resultado, a ver, me da 5. A ver, permítame un segundo. No, utilizamos mal otra ecuación. Bueno, entonces sería 2.1 más 4.583, y sí está bien, 0.7143. Resultado, tendríamos 5.373 metros. Entonces la pelota está pasando en el instante en donde pasa por la posición de x igual a 9, está pasando por la posición en 5.373 metros de altura. Por lo tanto, podemos concluir que la pelota sí pasa la red sin ningún problema. ¿Sale? Y luego, ¿a qué distancia de la red aterrizará la pelota? Bueno, pues vamos a calcular la distancia de todo el recorrido y le quitamos los 9 metros para saber a qué distancia aterrizó. Entonces, la distancia de todo el recorrido, ojo, va a ser el tiempo que nos tardemos en llegar a x igual a dónde aterriza la pelota. ¿Y dónde aterriza la pelota, compañeros? Voy a poner esto un poquito por acá. Pues obviamente la pelota va a aterrizar cuando la altura sea 0, es decir, cuando y sea igual a 0. Pero hay que considerar todo este tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo aquí una ecuación, y igual a y0 más v0t menos un medio de g por tiempo al cuadrado. Una vez que consideramos esto, tendríamos que y final es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos y0 más v0t menos un medio de g
por tiempo al cuadrado. Y esto es igual con 0. Entonces vamos sustituyendo, miren. Y inicial, ¿cuál es la y inicial? Pues 2.1 metros. Más velocidad inicial. ¿Cuál velocidad inicial? Pues la velocidad inicial en y, que sería 4.583 por t, porque lo que vamos a calcular es el tiempo que tarda la pelota en llegar a la posición y igual a 0, para después utilizar ese tiempo y poder calcular la distancia lineal. Luego, menos un medio de 9.81 por tiempo al cuadrado, y esto es igual con 0. Entonces fíjense lo que tendríamos. Sería 2.1 más 4.583 t menos 9.81 entre 2, 4.905 t cuadrada es igual con 0. Vamos a multiplicar por un negativo para poder tener esta ecuación en forma de un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces tendríamos 4.905 t cuadrada menos 4.583 t menos 2.1, y esto es igual a 0. Aquí tendremos la opción, compañeros, de poder calcularla mediante la cuadrática, mediante la ecuación general de las cuadráticas. Se las voy a poner aquí. Yo voy a utilizar la calculadora, pero podemos decir que x es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac en raíz cuadrada sobre 2 veces a, en el entendido que este es a, que este es b y que este es c. ¿Sale? Sustituyen los datos, les va a dar dos valores. En el caso de dinámica, o todo lo que tiene que ver en física, no podríamos considerar tiempos negativos, dado que no puede ir para atrás en el tiempo, es lo único que no puede ir en otro sentido. Por lo tanto, solamente se considera congruente el tiempo positivo. Entonces, resolviendo esto, yo sí lo voy a hacer con apoyo de la calculadora, sería 4.905 menos 4.583 menos 2.1, vamos a resolver, y vamos a tener dos tiempos, el tiempo 1, que sería 1.271, y el segundo tiempo, tiempo 2, menos 0.3368. Obviamente este por default queda descartado, entonces el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido es 1.271 segundos. Este tiempo es el que nosotros vamos a utilizar para calcular la distancia total recorrida. ¿Sale? Entonces utilizamos la ecuación de x igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Cuál velocidad? La de tiro horizontal, la de la parte horizontal. Entonces tendríamos que la posición final es igual a la posición inicial, que ya sabemos que para nuestro caso es 0 en horizontal, más la velocidad inicial, que son 12.591 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? En el que según la ecuación horizontal nos dijo que iba a llegar y igual a 0. Es decir, 1.271 segundos. Por lo tanto, x es igual a 12.591 por 1.271. Resultado,
es 16, ¿sale? La posición de todo el recorrido, pero nosotros no nos piden todo el recorrido, sino que nos dice a qué distancia de la red aterrizará la pelota. Ah, bueno, pues si hasta acá son 16 metros, todo el recorrido desde aquí hasta acá son 16, entonces para que 9 sea 16, le hacen falta 7 metros. Entonces la distancia o el resultado es que cae a 7 metros de la red. ¿Sale? Y con esto le damos solución a nuestros ejercicios. Y pues bueno, compañeros, eso sería todo por el momento. Un momento más compartimos unos ejemplos para que podamos resolverlos. Vamos a guardar este archivo. Esto acá aquí en la carpeta, enseguida lo compartimos. Ya lo guardé, entonces guardar una copia. Listo. Y pues bueno, compañeros, les agradezco mucho la atención. Esta es la parte de dinámica. Enseguida, como les digo, lo comparto en la plataforma con ustedes y ponemos unos ejercicios de práctica. Sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.